Capítulo 54. El general Calles es electo presidente de la República. Volví, durante la elección y gobierno del general Calles, a tomar parte activa en la política. Para la elección organizamos en el estado de Michoacán los partidos socialistas, de cuya confederación me hicieron el honor de nombrarme presidente. Contrincante del expresado general Calles lo fue el general Ángel Flores, de origen sinaloense, que había tomado parte activa en la revolución, pero que, en cuanto a sus ideas, era de aquellos a los que se les ha llamado moderados, que desgraciadamente sirven en un momento dado para aglutinar en torno de ellos a los conservadores, que los consideran como su tabla de salvación. La campaña, sin embargo, no fue intensa. Se triunfó sin grandes dificultades en toda la línea. El señor general Obregón entregaría el poder pacíficamente al señor general don Plutarco Elías Calles. La ceremonia de entrega se verificó en el Estadio Nacional ante el regocijo de millares de ciudadanos, ya organizados entonces en diversas centrales obreras y organizados también durante el gobierno del general Obregón, los campesinos de toda la República. De la época de Obregón data la unificación de la clase trabajadora, el estímulo para su lucha y las conquistas que paulatina pero seguramente han venido realizando. No se ganó Zamora en una hora, dice el viejo refrán castellano. México duró muchos siglos bajo la dictadura. Su preparación intelectual fue muy deficiente y por lo mismo sus conquistas sociales han tenido que adolecer de esas mismas deficiencias. Me tocó ser electo y formar parte de la 31 legislatura federal y tener el honor de ser compañero en la Cámara de Diputados de muchos elementos que desde entonces se hicieron notar por su talento y dinamismo. Recuerdo, entre otros, a Antonio Díaz Soto y Gama, Aurelio Manrique, Luis N. Morones, José Manuel Puig Casauranc, Luis León, Ignacio García Telles, José Aguilar y Maya, Alfredo Romo, Rafael Álvarez y Álvarez, Melchor Ortega, Manlio Fabio Altamirano y tantos otros elementos que se distinguieron como secretarios de Estado, gobernadores de los estados, parlamentarios notables por su gran valor civil y sus extraordinarias dotes oratorias. La Cámara bien pronto se dividió en dos grandes grupos, ambos ciertamente partidarios de la administración de Calles, pero antagónicos en muchos puntos dentro de la lucha parlamentaria. Esto daba lugar a que muchas de las iniciativas del Ejecutivo se discutieran con calor, no con el propósito de obstruccionarlas, sino con el de perfeccionarlas y hacerlas más útiles al pueblo. En aquella legislatura me tocó formar parte de la Comisión de Corrección de Estilo y por mis manos pasaron muchas o casi todas las leyes que entonces se dictaron. Era mi compañero el poeta Manuel Carpio, que entonces falleció en un accidente avionístico viajando a Aguascalientes, de donde acababa de ser electo gobernador. También en Michoacán, mi estado natal, hubo en aquel año de 1924 cambio de poderes locales. El gobernador Sidronio Sánchez Pineda entregó el gobierno al general Enrique Ramírez, quien fue un gobernador probo, honrado, que niveló y mejoró la hacienda pública y emprendió obras beneficiosas. Los tiempos eran malos, no se podían hacer grandes cosas. Manejar los intereses públicos con honradez y atender en lo posible las demandas populares ya era lo debido. Quiero referirme, aunque sea brevemente, al personaje político que ocupaba la presidencia de la República en aquellos años de 1924 a 1928. Diré de él mis impresiones particulares, pues tuve la honra de tratarlo durante su campaña política por Michoacán, especialmente en mi tierra natal, La Piedad Cavadas,
en donde permaneció descansando de sus labores políticas 2 o 3 días. Tenía el expresado militar y político en aquel año en que asumió la presidencia de la República 47 años de edad, pues había nacido en el puerto de Guaymas en el año de 1877. Se encontraba en la plenitud de su edad. Era hombre de inteligencia poco común, perfeccionada con el trato constante de personas ilustradas, con los problemas que diariamente tenía que estudiar y resolver. Su ilustración tampoco era elemental, pues había sido en su juventud maestro de escuela en Guaymas. Tengo en mi archivo un periódico, editado allá a fines del siglo pasado, en donde viene colaboración literaria del entonces joven Calles, unos versos no mal escritos, románticos, como toda la producción de aquel entonces. El trato del señor general Calles a las primeras palabras desconcertaba un poco, especialmente a los hombres del altiplano, que somos verbosos. Él era parco en palabras, pero si su interlocutor merecía su aprecio, dicho está que se mostraba afable, aunque sin perder su autoridad. Poco ejerció el magisterio primario, pues entonces los sueldos eran miserables y siempre quienes podían buscaban otras actividades en las que poder librarse de la miseria. Llegó ya en los días en que se inició la Revolución Constitucionalista a ser comisario de Agua Prieta, 1913. Se sumó a las filas revolucionarias y sus hechos de armas fueron brillantes. El presidente Carranza lo hizo secretario de Industria y Comercio, pero Calles no estuvo de acuerdo con la política carrancista y fue de los autores de la sublevación de Agua Prieta en 1920. Secretario de Gobernación en el gabinete del general Obregón, fue el candidato popular para la presidencia. Contra dicha candidatura se levantaron algunos revolucionarios militares, fracción estradista, y algunos ambiciosos políticos, fracción de la huertista, de quienes nos ocupamos ya en el capítulo anterior. Al tomar posesión de la presidencia, el general Elías Calles designó su gabinete con las siguientes personas: Aarón Sáenz, Relaciones; licenciado Romero Ortega, Gobernación; Luis N. Morones, Industria y Comercio; ingeniero Luis León, Agricultura; Puig Casaurang, Educación; Alberto J. Pani, Hacienda; y general Amaro en la Secretaría de Guerra. Sin hacer historia de la administración callista y recordando nada más al azar algunas de las realizaciones en aquella época, vienen a mi memoria las siguientes. Se llevó a efecto una gran convención obrera del ramo textil, que planeó y resolvió muchos de los problemas que confrontaban entonces los numerosos trabajadores de esa industria. Morones, el ministro de Industria y Comercio, había sido obrero textil en Jalisco. Se fundó el Banco de México, Banco Único de Emisión, que resolvió la anarquía del papel moneda habida durante el porfirismo y la carencia de él después de la Revolución. Se dio la ley que creó la Dirección General de Pensiones Civiles, que ha sido transformada hoy en el gobierno del licenciado López Mateos. Entonces la Oficina de Pensiones vino a resolver la crítica situación por la que desde tiempo inmemorial venía pasando la burocracia, siempre en manos de coyotes y agiotistas. Se fundó el Banco Nacional de Crédito Agrícola para el fomento de ese importante ramo de la riqueza nacional, y se fundó también el Banco Cooperativo Agrícola. Se empezaron a tender las redes para la comunicación telefónica a larga distancia. La primera ciudad que tuvo comunicación de esa naturaleza fue Querétaro, luego Monterrey y después las demás ciudades nacionales, hasta llegar a Washington en agosto de 1927. Se estableció la Comisión Nacional de Irrigación, que hoy existe con el nombre de Secretaría de Recursos Hidráulicos y que empezó a construir los primeros sistemas de riego en la nación. En materia de educación se continuó perfeccionando el sistema escolar nacional,
Toman parte en esas labores maestros tan distinguidos como lo fueron Moisés Sáenz, Alfredo E. Uruchurtu, Rafael Ramírez y otros muchos. Se crean por primera vez en México, 1926, las escuelas de enseñanza secundaria. 6 fueron, primero en la Ciudad de México. Ahora no hay población de la República, por mediana que sea, que no tenga una o no luche por tenerla. Durante el gobierno de Calles se inauguró la carretera a Acapulco y empezó a ser esta perla del Pacífico el balneario internacional más hermoso del mundo. Se inauguró también la carretera a Nuevo Laredo y se empezó a construir la carretera de México a Guadalajara, Morelia, que termina ahora en Mexicali, Tijuana y otros puntos de la frontera noroeste del país. Todo esto y muchas otras cosas más, cuyo relato no cabe en los límites de estas ligeras impresiones, escritas al correr de la máquina y tal como vienen a mi memoria después de 36 años de acontecidas. Sucesos posteriores vinieron a empañar un tanto la memoria del presidente Plutarco Elías Calles. Fue este un conflicto entre nosotros, los mismos revolucionarios, pero que lo aprovecharon los reaccionarios, los eternos enemigos de la patria, del progreso y de la civilización, para echársele encima a Calles y atacarlo y molestarlo, tratando de opacar sus méritos, porque Calles hizo morder el polvo de la derrota a los cristeros. Pero en nuestras diferencias con Calles, si las hubo en un momento, no hacemos causa común con los mochos ni nos juntamos con ellos. La obra de Calles es perdurable en México.